Bienvenidos al Centro Misionero, es un gusto que usted pueda estar aquí. Ojalá que esta pueda ser su casa, que el Señor le bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a decir nuestra declaración de fe. ¿Están listos? Al contar tres: 1, 2, 3. Este es el día para bendecirme y hacer crecer mi fe, porque en su nombre haré proezas. Dale un aplauso al Señor. Verás que esta semana me pasó algo muy curioso y me llamó mucho la atención. Me pasaron un video de un hijo de alguien de aquí de la iglesia y estaba en la escuela, y me pasaron un video de la escuela porque estaban como exponiendo o algo, ¿verdad? Y entonces él lo pusieron a exponer y ¿sabe qué estaba diciendo? La declaración de fe. Y entonces se paró al frente de todos los compañeritos y dice la niña que es que estaban hablando algo de que era un día especial. Y entonces se levantó la mano y dijo: es que yo puedo decir algo, yo sé algo de eso. Entonces la niña lo pasó al frente y él se puso ahí delante de todos sus compañeritos y dijo: es que este es el día que hizo el Señor para bendecirme y hacer crecer mi fe, porque en su nombre haré proezas. Y le aplaudieron y todo el mundo estaba convencido y feliz de lo que estaba haciendo. Y lo que me encanta es al final, porque esa maestra de la escuela no conocía la iglesia, le dice a los papás: qué lindo lo que le están enseñando, pero después dice: qué bonito, ¿y dónde es esa iglesia que le enseñan eso a los niños? Yo creo que nosotros decimos la declaración de fe como algo profético, creyendo que algo va a suceder este día, amén. Pero no sabemos lo que está generando en nuestros hijos. No sabemos lo que la palabra genera, porque no es algo que repiten, es algo que ellos entienden y que creen. Y cuando lo creen, las cosas empiezan a suceder, amén. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a todos los que nos ven en nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas. Este es el Centro Misionero Luz a las Naciones y este aplauso es para ustedes. Bienvenidos a casa, qué gusto. Y ojalá que si usted visita Costa Rica o está aquí en Alajuela, San Ramón, usted pueda visitarnos en nuestra casa, el Centro Misionero Luz a las Naciones. Ahora sí, vamos a ir a la palabra. Estamos en una serie que se llama Mentes Peligrosas. Diga conmigo: mentes, dígalo fuerte, mentes peligrosas. Y ahí vamos, nos faltan unas 3 semanas o 2 semanas para empezar otra serie que va a estar buenísima, que se va a llamar Quirófano, donde vamos a hablar de cómo Dios opera corazón abierto en muchas áreas de nuestra vida. Pero esta serie Dios está hablando muy fuerte en nuestros corazones. Los jueves de fe ya empezamos otra serie esta semana que se llama Friends. Diga conmigo, Friends. No, pero dígalo así, Friends. Ok, que se llama amigos, y estamos hablando de la importancia de ser amigos. Recuerde, los jueves de fe estas semanas son virtuales. Conéctese para que usted pueda recibir acerca de la palabra de Dios. Y hemos ido hablando, pero hoy Dios puso en mi corazón una palabra que cuando yo la empecé a estudiar me confrontó. Y solo el título me confrontó, porque el título se llama Después del Milagro. Diga conmigo, después del milagro. Vamos, dígalo fuerte, después del milagro. Vamos, recuerde que nosotros tenemos que ser 24/7, 365. ¿Vieron que toque la canción? O sea que yo alabo a Dios 24 horas de los 7 días de los 365 días del año. Eso está, ahora la volvemos a cantar. Ya, y me la tengo que aprender. 24/7, 3. Ok. No es una placa de carro, es así así es que dice la canción. Hay algo importante. Nosotros muchas veces como hijos de Dios nos centramos en pedirle a Dios que ocurran cosas, pero no nos enseñaron o no aprendimos qué hacer después de que el milagro ocurra. Y ese es el momento donde muchos hijos de Dios, donde muchos matrimonios, donde muchas personas se devuelven, donde muchas personas se echan a perder todo. Escuche, conozco gente que ora a Dios y le dice parejas: Señor, danos un hijo. ¿Alguien ha escuchado gente que ora a parejas y dice: Señor, danos un hijo? Y oran para que ese milagro se vuelva una realidad. Y eso está bien, pero el problema es que cuando el hijo nace y ese milagro está, ellos no logran mantener su matrimonio. Y ese hijo que tanto le pidieron a Dios después tiene que crecer en una familia que no está unida. ¿Por qué? Porque se concentraron en pedir el milagro, pero no se concentraron en vivir una vida para sostener ese milagro. Escucha, hay mucha gente que ora a Dios para que un milagro físico pase en su vida. Señor, sáname, sáname, sáname. Y cuando Dios los sana, se alejan de Él.
¿Por qué? Porque nos enseñaron a buscar el milagro, pero no nos enseñaron cómo hacer para vivir después nuestra vida cuando el milagro haya ocurrido. Y yo creo que nosotros necesitamos orar para que el milagro ocurra, pero también necesitamos estar listos para sostener el milagro, porque si no, las cosas se van a echar a perder. Señor, dame un trabajo, Señor, un buen trabajo. Y oran por ese milagro y lo ponen en los chats y le piden a Dios eso, y Dios les da el trabajo. Y qué bueno que Dios le dé un trabajo a la gente, no es cierto que Dios les dé un trabajo. Pero cuando tienen el trabajo, se olvidan del Dios que le dio el trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Es que el milagro no es el fin del cristiano, el milagro es un inicio para una nueva temporada. Y si nosotros no tenemos una mente peligrosa, no lo vamos a entender. Y entonces muchas personas van a recibir su milagro porque los hijos de Dios nos educaron para luchar por los milagros, pero no nos dijeron que los días tienen que avanzar. Y cuando estoy hablando de milagros, estoy hablando de todo tipo de milagros. Cada uno de nosotros es un milagro. Diga conmigo, yo soy un milagro. No, pero vamos, levante su mano y diga, yo soy un milagro. Ahora sí, usted tiene que hacer que ese milagro haya valido la pena. Y para eso usted tiene que saber qué hacer después del milagro. Que yo esté aquí hablando con ustedes es un milagro. ¿Sabe por qué? Porque yo, primero que todo, y mi mamá, que me conoce desde niño, sabe que a mí no me gustaba hablar en público. Para mí eso era lo peor que me podía pasar. Yo no podía, no solamente no podía hablar en público, sino yo no podía ver a otros hablando en público. O sea, yo tenía un amigo o alguien conocido y yo decía, uy, tiene que hablar en público, qué bañazo. Entonces yo hacía todo lo posible para no estar cuando él lo hiciera, porque no solamente me parecía algo difícil de hacerlo a mí, sino que me sentía mal porque otro lo estuviera haciendo. ¿A alguien le pasa eso? Levante la mano, ¿a alguien le pasa eso? Uy, para no sentirme yo tan raro, ajá. Gracias amigo. En serio. Y entonces al estar aquí de pie y hablar con ustedes cada semana y tener ese privilegio, es un milagro de Dios. Ahora sí, yo entiendo que eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Yo soy malísimo. Yo siempre vacilo con la gente, yo le digo, vea, ponga atención y sepa, conozca a su pastor. Yo soy disléxico. Eso es algo que hasta que Dios no me sane, yo soy así. Entonces ustedes van a ver que yo leo pasajes y me brinco partes. No es que yo quiera, es que yo soy disléxico. Es que es mi naturaleza humana. Así soy. Entonces yo estoy leyendo y digo cosas, otras palabras, me las invento. Es algo, ya es algo ahí que Dios tiene que quitarme. Sí, entonces tenga paz en eso. El problema es que yo no puedo usar ese defecto para no servir a Dios. Entonces está bien, me brinco algunas partes, pero no importa, porque lo que vale no soy yo soy el burrito donde va subido el Señor. Entonces el burrito se puede equivocar, pero no importa lo que pase. Que nunca tus impedimentos se vuelvan algo que te limite para que puedas servir a Dios. Que Dios haga el milagro y que las cosas ocurran. Para mí eso, entonces estar aquí es un milagro. Y no solamente eso, que ustedes me llamen, o la mayoría de ustedes me llamen su pastor, todavía más, porque yo nací en una casa donde teníamos pastores y mis papás eran pastores, y yo decía, cualquier cosa menos pastor. Yo no quiero ser así. Pero los planes de Dios son muy diferentes y Dios actúa diferente a nosotros. Y Dios hace milagros. Usted está aquí porque Dios hizo un milagro. Diga conmigo, yo estoy aquí porque Dios hizo un milagro. Ahora sí, ¿cómo estás viviendo después del milagro? Pastor, ¿y de dónde tomó esto? De esta historia, vamos a leerla. Es una historia muy conocida, pero me encanta porque la he predicado tantas veces, pero tal vez nunca había hablado específicamente de este otro punto de vista. Eso está en Hechos 3, versículo 1 al 9. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde. Diga conmigo, a las 3 de la tarde. Que es la hora de la oración. Nada más digo esto, porque lo escuché a un pastor hablando de esto y me encantó. Pedro y Juan venían de estar con Jesús durante toda su vida. Pedro y Juan, o durante esos 3 años de ministerio de Jesús, ellos venían de ver a Jesús resucitar. Ellos habían sido, les habían dado la carga o el llamado de cambiar toda una generación. Y a pesar de eso, a las 3 de la tarde iban al tiempo de oración.
Ellos sabían que ya no era un asunto de la ley. Ellos sabían que ya uno no entraba al cielo simple y sencillamente porque fuera a dar un sacrificio, porque Jesucristo había dado el último sacrificio. Amén. Pero ellos siguieron congregándose. Ellos siguieron congregándose. Y ellos iban al tiempo de la oración. Ellos podían decir: yo estuve con Jesús, yo caminé con Jesús, Jesús me encomendó. No, yo sé que yo necesito también estar aquí. Yo sé que yo también necesito estar juntos y orar. Y yo sé que también eso es parte importante de los hijos de Dios. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque hay mucha gente que como conoce a Dios cree que no necesita la iglesia. Que como conoce a Dios y ora en su casa y lee la Biblia, no, yo para qué necesito la iglesia, eso ya pasó de moda. Nunca va a pasar de moda la esposa, la novia del Cordero. Entonces hay que congregarse. Dice que ellos iban a las 3 de la tarde, dice el versículo número 2. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento. Diga conmigo, lisiado de nacimiento. No, dígalo fuerte, lisiado de nacimiento. Escuche, al que todos los días dejaban allí para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Todos los días lo traían y lo ponían ahí. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les pidió limosna. Ustedes conocen esta historia, nada más la voy a leer. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijeron: míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Y entonces aquí va. Y entonces le dijeron: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este es uno de los primeros milagros que ocurrió. Y tomándolo por su mano derecha, lo levantó. Al instante, diga conmigo, al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerzas. ¡Wow! Cobraron fuerzas y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, le reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Y después la historia sigue donde Pedro se aprovecha y ora y comparte una palabra y se convierte en un montón de gente. Pastor, yo conozco esta historia. Yo también. Siempre había dado el punto de vista de Juan y de Pedro. Es más, hace poquito que tenía una de 72 lo hablé. Y hablé de la importancia de ser como Juan y como Pedro y utilizar nuestra fe para provocar los milagros. Y es algo que nada más se lo quiero mencionar como un bonus extra de la predicación. Escuche, deje de estarse fijando en lo que no tiene y fíjese en lo que sí tiene, y grandes cosas van a pasar. Pedro y Juan, este hombre les estaba pidiendo dinero y Pedro y Juan dijeron: no tenemos dinero en este momento, pero tenemos algo y estamos seguros de que lo tenemos, y es la presencia de Dios. Así que hoy vas a ser sano en el nombre de Jesús. Y ¡pum!, el milagro ocurrió. Escucha esta frase para que la comparta. Los milagros ocurren cuando cambiamos las lágrimas por oración y el miedo por fe. O se lo voy a volver a decir: los milagros ocurren cuando cambiamos las lágrimas por oración y el miedo por fe. Cambie sus lágrimas por oración y cambie su miedo por fe, y hable en el nombre de Jesús con lo que usted tiene, y los milagros van a empezar a ocurrir en su casa, en su trabajo, en su vida, en cada cosa que usted haga. Use los milagros para que las cosas comiencen a ocurrir. Ahora sí, pastor, pero usted dijo que iba a hablar después del milagro. Sí, eso es lo que voy a hablar. El problema es esto. Esa historia termina con ese hombre alabando a Dios y entrando al templo. Escuche, nunca había podido entrar al templo. Las leyes decían que si alguien tenía algún problema como él, que había sido lisiado es que tenía algo en sus extremidades, podía ser que no se habían desarrollado de la manera correcta. Decía que no podía entrar al templo, decía la ley, por una razón, porque en la antigüedad se veía estas enfermedades como un castigo de Dios. Era por culpa del pecado de sus padres o de su propio pecado. Entonces él durante toda su vida nunca pudo entrar al templo. Durante toda su vida nunca pudo tener lo que otras personas tenían. Y tal vez es algo que dolía en su corazón. Pero Pedro y Juan, guiados por el Espíritu Santo, después de caminar 3 años con Jesús, sabían que Él no había venido por gente perfecta. Él había venido por los enfermos, por los enlutados, por la gente que estaba ahí. Y eso es así, que no se sienta mal si usted fue lisiado por mucho tiempo o todavía se siente lisiado, porque por eso es que vino el Señor.
Porque cuando Él murió en la cruz, el velo se rasgó para que nosotros tuviéramos... Uy, no la agarró. Porque cuando Él murió en la cruz, el velo se rasgó para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios y considerarnos hijos e hijas y vivir una vida diferente. Eso es espectacular. Espectacular. Y esa es la historia y siempre la predicamos y la hablamos así. Y terminamos ahí, pero mi predicación comienza diferente. Hoy comienza, ¿qué pasó el otro día? Porque la historia termina donde el hombre está saltando y todo el mundo, ¡wow! ¡Qué milagro! Pero el otro día, ¿qué pasó con ese hombre? Yo no sé si usted lo ha pensado. Yo nunca lo había pensado hasta ahora, pero ¿qué pasó con ese hombre el otro día? Porque toda su vida había tenido una forma de vivir. Toda su vida había tenido un medio ambiente donde se levantaba, seguramente le ayudaban a cambiarlo, lo llevaban, amigos, familiares, lo ponían ahí. Era mucha gente la que pedían ese lugar, porque eran las leyes judías las que decían que tenían que ayudar al pobre, a las viudas. Entonces él estaba acostumbrado a eso. ¿A qué? A depender de otros. Seguramente toda su vida nunca había trabajado. Seguramente en toda su vida nunca había podido por él mismo tomar decisiones de dónde ir o no ir. Siempre dependía de otros. Siempre tal vez se había sentido la carga de otros y él había creído que eso era toda su vida. Pero aparece Juan y Pedro y se da el milagro. Pero ¿qué pasaría el día después del milagro? Cuando él dijo, ya no puedo ir al mismo lugar donde antes iba. Ahora, si no trabajo, no tengo nada. ¿Por qué? Porque ya no me van a dar. ¿Por qué? Porque Dios me sanó. Y ya no puedo volver al mismo lugar y sentarme al mismo lugar esperando que otros me ayuden a vivir, porque ya tengo todo lo que se necesita para que yo pueda decidir cuál es mi vida. Pastor, ¿por qué habla esto? Porque esta es la historia sin fin de muchos hijos de Dios. Conocemos a Dios, Dios hace milagros en nuestra vida, pero después del milagro no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque creíamos que conocer a Dios iba a ser un gran milagro. Conocimos a Dios, Él nos perdonó, pero el otro día queremos ir a seguir andando con la misma gente, teniendo los mismos hábitos, las mismas cosas, pero ya no somos lisiados. Ya el Espíritu Santo nos sanó. Y ya tenemos que tomar una decisión: o seguimos dependiendo de otros o empezamos a construir nuestra propia vida. Porque a los lisiados se les daba un dinero, alguien les daba algún regalo, les daba una ofrenda. Pero a los demás decía: el que no trabaja, que no coma. El problema es que hay mucha gente que recibió el milagro pero quiere seguir viviendo como un lisiado. Y el problema es esto, es que tal vez ese hombre ya no pudo sentarse más en la puerta, pero en estos tiempos hay personas que reciben el milagro de Dios, van a un encuentro, pasan cosas, pero después ya no se quedan en la puerta. Ahora vienen, se sientan en sillas azules, pero siguen siendo lisiados de corazón porque siguen dependiendo de las demás personas. Siguen dependiendo de la oración de otros. Son los que están llamando y dicen: hey, oren por mí, porque esto. Y qué bueno que otros oren por ti, pero Dios hizo un milagro, ¿por qué no aprendes a orar? Ay, es que a mí es tan difícil. Sí, yo sé que es difícil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Pero ¿qué vas a hacer después del milagro? Dios te cambió, Dios hizo cosas contigo, pero tienes que empezar a enfrentar eso. Empezar a enfrentar las cosas que estás viviendo. Y hay mucha gente que te va a apoyar, pero hay otra gente que te va a señalar. Pero ese día, aunque la Biblia no lo describe, que me hubiera encantado que describiera la historia, no lo describe. Ese hombre tuvo que levantarse y decir: ¿qué voy a hacer? Ya no me van a dar dinero, ya no puedo esperar que me vengan y me den la comida, ya no puedo esperar que me lleven, ahora yo tengo que ir. Porque si no, el milagro no habrá servido para nada. Porque ¿cuántos Dios ha hecho milagros en su vida? Levante la mano. Dios ha hecho milagros en su vida. ¿Qué está haciendo usted después del milagro? ¿Qué está haciendo después del milagro? ¿Qué estoy haciendo yo después del milagro? Por eso es que muchas veces esto es un ciclo sin fin, gente, porque conocemos a Dios, hacemos encuentros, hacemos cosas, la gente va, llega y dice: wow, conoce a Dios, Dios hizo un milagro con mi familia, con eso, aleluya, alabamos a Dios. Pero llega el lunes y no le enseñamos a la gente que después del milagro hay que esforzarse, que después del milagro hay que luchar, que después del milagro yo necesito buscar mi propio pan, mi propia comida, que necesito seguir avanzando, que no puedo seguir dependiendo de otros, que si Dios me sanó, Él tiene un plan para mí. Eso fue lo que no te dijeron. Por eso encontraste a Dios.
Él te dio un milagro, pero como no pudiste sanar tu corazón, y aunque por fuera Él te sanó, pero por dentro seguiste siendo un lisiado espiritual, dependiste de un líder, dependiste de alguien, dependiste de otra persona. Y te tengo una noticia: las personas fallamos. Y entonces cuando la gente falló a tu alrededor, te alejaste. Y entonces volviste al mismo lugar. El problema es que ya no estás lisiado. Ya Dios te sanó. Solo te estás haciendo. Y el problema es que puedes engañar a otros, pero tú no te puedes engañar. Y entonces, escucha, porque esto es lo que me pasaba a mí. Entonces la gente te ve y dice: sí, está mal, pero tú sabes que no, porque tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes la respuesta, tú sabes cuál es el camino correcto, tú sabes que la presencia de Dios es lo mejor que te pudo pasar. Entonces antes por lo menos vivías en el mundo y vivías feliz haciendo lo que te diera la gana y no te sentías culpa, pero ahora no lo puedes hacer. Entonces ahora no eres ni un buen cristiano ni un buen hijo del diablo, porque ya no puedes ni pecar con tranquilidad. Y no lo vas a poder hacer nunca más. Solo hay un camino para ti. Solo hay un camino: ponerte sobre tus pies y decir: Dios hizo un milagro y lo hizo una vez, lo volverá a hacer, pero yo voy a vivir de tal forma que ese milagro haya valido la pena y que ese esfuerzo haya valido la pena. Me voy a esforzar, voy a avanzar y voy a tener que tomar decisiones. Ahora sí, la Biblia no habla de la historia de ese hombre, pero sí habla de un par de historias donde ocurrieron milagros. Y quiero enseñarle 3 principios que me los dio Dios hoy en la mañana cuando estaba orando por este tiempo, para que usted los pueda poner en práctica. Y la primera es una historia súper conocida. Simón le respondió: maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú nos dices en tu nombre, vamos a lanzar la red. Y recuerdan lo que pasó, así que hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Diga conmigo que las redes se rompían. El milagro ocurrió y hubo provisión. Entonces le hicieron señales a sus compañeros, los de la otra barca, para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. Es que él y todos sus compañeros se llenaron de asombro por la gran pesca que habían hecho. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y compañeros de Simón, también estaban asombrados. Entonces Jesús dijo a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar gente. Uy, me encanta eso. ¿Cuántos quieren pescar gente? Amén. En pecera no, vamos a ir al mundo a pescar. Amén, ok. Ellos trajeron sus barcas a la orilla y dejando todo, diga conmigo, dejando todo, siguieron a Jesús. Pedro necesitaba un milagro. Necesitaba un milagro porque necesitaba alimentar su familia. Él era pescador y su negocio estaba mal. ¿Cuál era el negocio de un pescador? Pescar, y si no tenía peces, su negocio se estaba quebrando. Por más bonito que sea el restaurante, si la gente no llega, se quiebra. Necesitan las personas. Y cuando las personas van, las cosas funcionan. Pedro necesitaba pez y no había pescado toda la noche. Jesús aparece y concede ese milagro. Él hace un milagro y tiene la pesca más grande de toda la historia. Ahora sí, Pedro tiene que tomar una decisión después del milagro. Diga conmigo, después del milagro. ¿Qué hago? Aprovecho esa pesca, tengo dinero, voy y lo vendo y tengo dinero para mucho tiempo, para mi familia. O después del milagro, hago que ese milagro haya valido la pena. Y él tomó la decisión correcta, hacer que ese milagro haya valido la pena. E hizo 2 cosas que me impresionan. Lo primero es que hubo un arrepentimiento genuino en él. Diga conmigo, arrepentimiento genuino. Cuando hay un milagro de verdad, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino hace que las cosas cambien y que funcionen. Hace unos años, cuando yo tenía unos kilos menos y era más joven, tenía pelo, mi pelo, Señor. Recuerdo que me gustaba mucho jugar fútbol y me había lesionado una rodilla, pero así de que no podía casi caminar. Cuando eso me empecé a involucrar en el ministerio de alabanza y estaba ahí, pero yo era de los que siempre andaba jugando y me iba a las 11 de la mañana y mejengas por todo lado. Y entonces estaba un día y estaba la pastora Piedad predicando. No sé si era aquí o era en el otro edificio que había abajo.
Y yo le dije, Señor, ¿por qué no me sanas? Y en ese momento la pastora se volvió, y ella tenía un toque, no sé si se acuerda, que era con la palmada. ¿Se acuerda de la palmada de la pastora? Ella ponía, ponga la mano, Mike. Usted está orando, ella ponía, y ella llega. Yo no sé qué tiene eso, pero a mí me lo hizo un par de veces y ese día que estaban orando, llegó la pastora en el nombre de Jesús, dice Dios que te va a sanar, ¡fum! Y me hace la rodilla, ¡pra! Y Dios me sanó la rodilla. Lo que pasa es que tuve que tomar una decisión después del milagro. Ok, Dios, me sanaste una rodilla, pero me sanaste una rodilla no para andar todos los domingos jugando fútbol. Me sanaste una rodilla para que yo esté bien. Así que ahora, después del milagro, voy a hacer que valga la pena lo que tú hiciste por mí. Y entonces creo que después de ese día nunca más volví un domingo a jugar fútbol. Porque me quedé en la iglesia. ¿Está mal jugar fútbol? No, lo que estoy diciendo es que el milagro tiene que hacer que valga la pena. Pedro se tiró de rodillas y lo primero que hizo fue arrepentirse, decirle, señores, perdóname, soy pecador, me arrepiento. Creo que si nosotros no vamos después del milagro a tener un arrepentimiento de las cosas que estamos haciendo mal, de lo que estamos viviendo mal, nada va a pasar. Voy a decirte esto con mucho respeto. Deja de estar orando para que Dios te arregle la presión. Es que no puedo respirar, es que no puedo dormir. Ok, ora, Dios te va a sanar y después empieza a hacer dieta, papá. Empieza a hacer ejercicio, a caminar, a hacer algunas cosas para que el milagro haya valido la pena. No hay amenes, pero es la verdad. Vas a vivir toda tu vida pidiéndole a Dios que te arregle problemas de salud que tú te los provocas porque no sabes qué hacer después del milagro. Porque Dios te sanó algo, pero sigues comiendo lo mismo, viviendo lo mismo. Y entonces tiene que haber un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino provoca un cambio. Y decir, Dios, hiciste esto en mi vida, yo voy a cambiar. Voy a cambiar lo que hago, con quién ando, con qué es lo que digo, qué es lo que veo. ¿Por qué? Porque el milagro provocó en mí un cambio. Y lo otro que hizo Pedro es que dice que dejándolo todo, siguió a Jesús. Dice, dejándolo todo, diga conmigo, dejándolo todo, siguió a Jesús. Creo que ese es uno de los problemas más grandes, no dejamos todo. Después de que el milagro ocurre, nos cuesta dejar todo. La gente va al encuentro, pero después llega el lunes y él no deja todo. Venimos a Dios, sentimos la presencia de Dios el domingo, genial, Dios hace milagros, cosas, pero el lunes volvemos a los mismos hábitos, a las mismas cosas. La Biblia dice, y es un versículo medio feo, pero dice que el puerco vuelve otra vez al mismo charco. Y el perro, no voy a decir porque guácala, pero dice que se come su propio vómito. Es eso, nunca se me olvida. Ahora que te vi, amor, me acordé la historia del perro. La voy a contar. Cuando estábamos recién casados, Adriana tenía el espíritu de recoger los animales de la creación. Y entonces en ese tiempo no teníamos hijos, nuestras hijas ni nada. Y yo creo que vos le pasaste ese espíritu a mis hijas, ¿verdad? Por eso andan viendo perros y todo. Y entonces llegó un perro a la casa. Ahí andaba en la calle. Era un perro como un maltés así peludo, sucio, cochino. Y entonces Adriana lo vio y dijo, ay, qué perro más lindo, amor. Y las mujeres siempre lo convencen a uno, amor. Y entonces lo metió, lo bañó, lo limpió. Y el perro quedó lindísimo. Y ella estaba feliz. Eso es un día, no había pasado más de 2 horas. Y entonces dijimos, vamos al centro a comprar algo de comer. Y entonces ella dijo, llevemos al perro. Yo he visto que la gente lleva perros y salen por las ventanas los perros y y ese perro está bañado, ok. Subimos al perro, vivíamos por aquí, como a los 500 metros yo vi que el perro empezó a hacer y así hace y yo dije, algo aquí no anda bien. Con solo ver ese perro es un zaguate. Y ese no ha conocido un carro nada más que para orinarle una llanta. Para no cansarle con el cuento, el perro hizo lo que tenía que hacer. Y la pastora también. Y el plan de comer se canceló.
¿A qué voy con esta historia tan grotesca? Que de nada sirvió lo que se hizo con el perro. Apenas llegó a la casa se fue y se ensució otra vez, hizo lo mismo y al final de la tarde Adriana dice: lárguese de aquí, no lo quiero. Amor, cómprame uno de verdad. Muchas veces nosotros actuamos así, somos limpiados, purificados, pero no tomamos la decisión de dejar eso, porque lo que daña el corazón al hombre no es lo que está por fuera, es lo que está por dentro. Muchas veces el milagro ocurrió, pero tu corazón no ha tomado la decisión de decir: voy a seguir a Jesús. Y si tengo que dejar lo que tenga que dejar, lo voy a hacer. Voy a ponerlo de prioridad, nada va a ser más importante que Él. ¿Por qué? Porque voy a hacer que valga la pena el milagro que Dios hizo por mí. Y hasta que no tomes esa decisión, vas a andar pidiendo por un milagro cada día, y cuando lo tengas, se va a echar a perder. Otra historia que quiero decirte para terminar. Dice que este fue Pedro, pero otra fue María Magdalena. ¿Han escuchado de María Magdalena? María Magdalena fue una de esas mujeres que siguió a Jesús. Y quiero que usted vea el versículo, porque aunque hay muchas historias que la gente dice y asume que era María Magdalena, la verdad es que no pueden estar seguros de que fuera. Y Lucas 8:1 dice esto. Dice: después de esto, Jesús iba con sus 12 apóstoles por las ciudades y pueblos, anunciando a la gente las buenas noticias del reino. Diga conmigo: buenas noticias del reino. También iba con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y enfermedades. Una de ellas era María, conocida como Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Es específico. Lucas ahí es específico, dice: María andaba. ¿Se acuerdan de la María? Sí, la María que tenía 7 demonios. Jesús le echó los 7 demonios y ella andaba. Ahora sí dice: también iba con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. También se quiere atribuir que la mujer que lavó con su perfume los pies de Jesús, recuerdan, se dice que es María Magdalena. No hay algo específico que lo diga. La Biblia no dice que era María Magdalena, dice que era una mujer. Pero yo comparto también esa idea. Pero ¿qué quiero decir? Que Jesús hizo el milagro en esta mujer. Sí se sabe que María Magdalena tenía fama de que era una prostituta. Su vida no era la mejor. Se encuentra a Jesús y el milagro ocurre. Y ahora ella toma una decisión después del milagro. Y la decisión que dice es: yo soy pecadora, me arrepiento de mi pecado, dejo todo, y aquí va la tercera: y voy a servir a Dios. Diga conmigo: voy a servir a Dios. Y entonces dice que esta mujer empezó a seguir a Jesús y lo servía. Pablo decía: olvidando ciertamente lo que está atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Yo vengo a decirte que la gente que ha recibido un milagro de Dios, como tú y como yo, tiene que tomar una decisión, dejar atrás su pasado y decirle: Señor, voy a vivir mi vida después del milagro de la manera que te honre. Voy a vivir mi vida para ti. Me arrepiento de mis pecados, dejo lo que tengo que dejar y voy a servirte. Porque una persona que se ha encontrado con Dios genuinamente sabe que no hay otro paso después de haber recibido el milagro que servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Cualquier cosa. Involúcrate a servir en la iglesia, a un grupo, háblale a la gente de Dios, háblale a tus amigos de Dios, vuélvete un instrumento de Dios. Eso es servir a Dios. No hay otra forma de hacerlo. ¿Qué tipo de hombre o mujer quieres ser? La que después del milagro vuelve otra vez a sentarse en la puerta, en la orilla, a que otros le den, a depender de otros. ¿O eres el que dice: no, voy a esforzarme? Sé que es difícil, sé que no es fácil. No es fácil.
Y yo no puedo venir a engañarte, a decirte todo es facilísimo. No es fácil, pero es la mejor decisión. Dios va a estar contigo. Él no se va a olvidar de ti. Y vas a vivir tu vida haciendo que el milagro haya valido la pena.